Verano de 1867. Dust Hollow. El sol ardía como fuego sobre las llanuras, calcinando la tierra hasta que se agrietaba y se retorcía. El calor destellaba en los tejados de la ciudad medio muerta, y el aire estaba cargado de polvo y sudor. Cerca del almacén de grano, se había reunido una multitud. Mineros, vagabundos, ganaderos y amas de casa con rostros tensos como cuero curtido. El edificio, que alguna vez guardó avena y pienso, ahora albergaba una carga distinta. $3.50, gritó el subastador, su voz afilada rebotando en las paredes deformadas del almacén. Frank Boone estaba justo afuera de la tienda general, sosteniendo un rollo de cuerda en una mano y una bolsa de granos de café en la otra. No había planeado detenerse, pero el ruido lo atrajo. Algo en el tono, un hambre febril, lo hizo girar. Avanzó, sus botas rozando el suelo polvoriento. Dentro del almacén, la fuente del alboroto estaba en una jaula de hierro oxidada. Era joven, de unos 19 o 20 años. Su piel era bronce bajo los moretones, su rostro estrecho y orgulloso. La sangre se había secado en su sien, una mejilla estaba hinchada. Sus muñecas estaban atadas frente a ella con correas de cuero gastadas, y permanecía inmóvil, con la mirada al frente, negándose a mirar a la multitud. Noah, murmuró alguien entre la gente. Exploradora apache, la atraparon al este de Dry Rock. La mandíbula de Frank se tensó. $3.75, gritó el subastador. Escucho 4. El sudor corría por el cuello de Frank. La chica no parpadeó. Una mosca se posó en su mejilla. No se inmutó. El sol se filtraba a través del tejado roto del almacén, proyectando líneas afiladas sobre sus hombros desnudos. Frank dio un paso adelante sin pensar, dejó caer la cuerda y el café en el polvo y se quitó el abrigo de cuero. Caminó hacia la jaula. La multitud se movió, susurrando, pero Frank no dijo nada. Solo se inclinó y cubrió suavemente la parte superior de la jaula con el abrigo para bloquear el sol. Los ojos de Nakoa se posaron en su rostro por un segundo. No habló. 4, gritó alguien. Frank S. Enderizo. 5. El subastador parpadeó. ¿5? Escucho más de 5. Los murmullos se extendieron, hubo risas. Alguien se burló. Ese ranchero ha estado demasiado tiempo bajo el sol. Frank metió la mano en su bolsillo, sacó una pequeña bolsa y vertió las monedas en su palma. $4 de plata. Eso era todo. El subastador entrecerró los ojos. Mejor que tengas los 5, señor. Frank no dijo nada. La multitud comenzó a reír más fuerte. Algunos abuchearon. Una mano tocó el codo de Frank. Se giró. Era el Marshal Tucker, vestido con un traje marrón polvoriento, el cuello abierto, las gafas deslizándose por su nariz. Su cabello era plateado, su rostro amable. Lo miró y luego presionó una moneda de plata en la mano de Frank. Se acercó, hablando bajo, no dejes que tu conciencia pida prestado problemas que no puede pagar. Frank asintió una vez, no en agradecimiento, solo en comprensión. Se giró y levantó los $5. El subastador se encogió de hombros. Vendido al hombre de la sombra larga. Frank Dio un paso adelante. Un ayudante abrió la jaula. Las cadenas cayeron. Se agachó junto a la chica. Me llamo Frank, dijo en voz baja. No estoy aquí para hacerte daño. Ella no respondió. Él no esperaba que lo hiciera. Le ofreció su mano. Ella no la tomó, así que se puso de pie, esperó y luego caminó hacia su caballo. Pasó un momento, luego se escucharon pasos lentos y desiguales detrás de él. La multitud observó en silencio mientras el ranchero salía de Dust Hollow con una chica apache rota caminando a su lado. Un abrigo de cuero aún sobre la jaula. Ahora vacía. Frank tomó el papel que le entregó el ayudante. Un certificado de venta arrugado con la tinta apenas seca y el nombre de la chica mal escrito, y lo guardó en el bolsillo de su abrigo sin mirarlo. No quería leerlo. No quería ver las palabras que intentaban hacer que lo que acababa de pasar pareciera legal. Se acercó a la jaula y se arrodilló, sin tocar las barras, sin apresurarla. La chica dentro permaneció inmóvil, con los ojos fijos al frente,
la mandíbula apretada. Soy Frank, dijo, con voz tranquila pero firme. No te haré daño. Ella no respondió, pero su mirada cambió. No era confianza, pero tampoco era desafío. Era cálculo, como un animal salvaje midiendo la distancia antes de morder. No esperaba que hablara. Solo abrió la jaula y dio un paso atrás. Ella permaneció sentada un momento más. Luego salió lentamente, como un coyote cojeando tras escapar de una trampa. Sus rodillas temblaron, pero no cayó. Frank caminó adelante, recogió su cuerda y el café del polvo. La multitud comenzó a dispersarse. Nadie le habló, nadie lo miró. Llegaron al garaje, un caballo castaño con ojos amables. Frank le ofreció su mano otra vez. Ella lo miró y luego subió sin ayuda. Fuera de la ciudad, llegaron a un arroyo escondido por sauces y álamos. Frank se detuvo, amarró el caballo y entró en el agua poco profunda. Llenó una cantinela de estaño y se arrodilló junto a ella. «Estás sangrando», dijo. Sin palabras, respondió ella. Sacó un trapo limpio de su alforja, lo mojó y luego, lentamente, con suavidad, levantó la mano. Ella se tensó, pero no se apartó. Limpió la sangre de la piel en carne viva, con cuidado de no presionar demasiado. Luego limpió su hombro, donde el moratón se había vuelto morado oscuro, y un corte en su sien. «Puedes decirme que pare», murmuró. Ella no lo hizo. Entonces lo vio, un destello de algo en sus ojos. No era gratitud, todavía no, sino reconocimiento de que él hacía esto no porque tuviera que hacerlo, sino porque era lo correcto. Siguieron adelante hasta que el sol se hundió tras las colinas. El estómago de Frank rugió, y supuso que el de ella no había conocido comida en días. De vuelta en el pueblo, llevó el caballo al frente de un pequeño comedor, con 2 mesas afuera, el olor a frijoles y grasa de cerdo en el aire. Ató el caballo, le hizo un gesto para que lo siguiera. Dentro, la sala se quedó en silencio. Una mujer detrás del mostrador los miró fijamente. Un hombre cerca de la estufa se puso de pie, con los brazos cruzados. Ninguno dijo nada. Frank Sparrow. Luego la mujer habló. Ella no come aquí. La mandíbula de Frank se apretó. Dije que ella no come aquí. No discutió, solo se dio la vuelta, salió, desató el caballo. Más abajo en la calle, una campana sobre una puerta pequeña sonó cuando pasaron por debajo. El Letrero decía, Merryweather's Bread and Brew. Dentro, una luz cálida tocaba los estantes de pan y frascos de mermelada. Una sola mesa estaba cerca de la ventana. Desde el fondo salió una mujer con un vestido azul desvaído y un delantal, el cabello gris recogido en un moño suelto. Sus ojos se suavizaron al ver a la chica. «Siéntense», dijo, sin dudar. Frank vaciló. ¿Estás segura? «Por supuesto», dijo ella. «Nadie merece comer solo». Se sentaron. Un tazón de guiso fue colocado frente a Nakoa. El vapor se elevaba en el aire. Lo miró fijamente. Frank Sparrow. Ella tomó la cuchara. Su mano tembló. No la levantó de inmediato. Sus labios se abrieron, luego se cerraron. Miró a la mujer, luego a Frank, luego al tazón. Luego, lentamente, sumergió la cuchara, la llevó a su boca y sorbió. Sus ojos se cerraron, no por placer, sino por algo más, tal vez un recuerdo o incredulidad. Una gota de caldo tembló en su labio. Frank apartó la mirada, de repente avergonzado de cuánto lo conmovió. Cuando abrió los ojos de nuevo, había agua en ellos, pero no lloró. Tomó otro bocado, más lento, sus manos más firmes. Y al otro lado de la mesa, Frank vio, no a la guerrera, no a la cautiva, sino a una chica que alguna vez había conocido el hambre y ahora recordaba lo que era ser vista. Por la mañana, Dust Hollow zumbaba con el tipo de susurros que convertían a hombres comunes en monstruos y al miedo en combustible. La historia se torcía más rápido que los hechos, moldeándose en la forma que el hablante necesitaba. Para el desayuno, se había convertido en leyenda. Frank Boone, el ranchero solitario, pagó $5 por una chica apache salvaje. Decían que planeaba hacerla su esposa. Lo hablaban sobre grasa de tocino y bizcochos rancios,
detrás de ventanas agrietadas y bajo el murmullo bajo de los pórticos de la iglesia. Lo repetían en los barriles de agua y en la fila del mercantil, con voces lo suficientemente bajas para sentirse virtuosos. Algunos decían que había perdido la cabeza. Otros, que siempre había sido peligroso. Unos pocos murmuraban que ella lo había hechizado. No importaba que nadie le hubiera preguntado a Frank o que Nakoa no hubiera dicho una palabra a ninguno de ellos. La verdad avanzaba lento. El chisme corría más rápido que los caballos. Esa tarde, Frank ensilló el caballo y ayudó a Nakoa a subir detrás de él. Ella no preguntó a dónde iban. No preguntó nada. Solo cabalgó en silencio, sus brazos nunca tocando del todo sus costados, su mirada afilada en el camino por delante. Al entrar en la calle principal del pueblo, el cambio en el aire fue inmediato. El parloteo se apagó. Un niño rió y fue silenciado. Los hombres pausaron con jarras a medio camino de sus labios. Las mujeres daban la espalda, susurrando sin palabras. Algunos miraban abiertamente, sus rostros fruncidos con disgusto. Otros apartaban la mirada, avergonzados o temerosos de ser vistos mirando. Frank mantuvo los ojos al frente, la mandíbula apretada. Nunca le habían gustado las multitudes. Hoy las odiaba. A su lado, Nakoa caminaba con una defiance tranquila. No se escondía. Su espalda permanecía recta, su barbilla nivelada, pero sus hombros estaban tensos, y escaneaba todo como un animal cazado que se negaba a correr. En la tienda general, Frank recogió harina, sal y una lata de clavos. Los colocó en el mostrador y puso las monedas, exactas y contadas. La esposa del tendero lo miró, luego a Nakoa. Su rostro se volvió frío. «Puedes tomar tus cosas», dijo, empujando la bolsa hacia él, «pero ella no es bienvenida aquí». Frank no habló, no discutió. Simplemente tomó la bolsa, se dio la vuelta y salió. Solo hablaba cuando sus manos no tenían más pelea en ellas. Afuera, al pasar por el granero del herrero, un hombre apoyado en un poste dejó caer un largo hilo de saliva cerca de las botas de Nakoa. Otro murmuró algo en voz baja, agudo pero claro en su intención, incluso si las palabras no lo eran. Nakoa ralentizó, sus manos se curvaron ligeramente, no por miedo, sino por preparación. Frank colocó una mano suavemente en su codo. «Sigue caminando», dijo, su voz tranquila pero no suave. Una línea trazada en el polvo. Llegaron al borde del pueblo y se detuvieron bajo un álamo alto. Las hojas susurraban sobre ellos, atrapadas en una brisa que finalmente rompió el calor. La sombra era fina pero bienvenida. Frank se sentó en una piedra plana, metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sus dedos rozaron el papel doblado, el recibo de la venta que aún no había tirado. Luego, más adentro, sacó una lata redonda pequeña. La abrió y extrajo un caramelo envuelto. El papel se había suavizado por el tiempo, los bordes deshilachados. Lo desenvolvió a medias y se lo ofreció. Nakoa lo miró con cautela, como si no estuviera segura de si era una trampa. «Es dulce», dijo él. «Mi madre me daba uno cada vez que me raspaba la rodilla o tenía un día duro. Decía que no arreglaría nada, pero que podría ayudarme a esperar hasta que lo hiciera». Ella miró el caramelo, luego a él, y luego, lentamente, lo tomó. Lo desenvolvió el resto del camino con manos tranquilas y lo puso en su boca. Su rostro permaneció ilegible al principio, masticando mecánicamente, los labios quietos, los ojos distantes. Pero entonces algo cambió. Sus hombros cayeron solo una fracción, su mandíbula se relajó, y luego, apenas, su boca se curvó. No mucho, no por mucho tiempo, pero suficiente. Frank no sonrió. Solo miró hacia el horizonte, donde las colinas se tornaban doradas y el cielo amenazaba con lluvia. En el silencio, a la sombra del juicio y el polvo, un solo caramelo pasó entre dos desconocidos, y por primera vez desde la jaula, Nakoa dejó que su rostro recordara algo más que dolor. No esperanza, no confianza, solo dulzura. Suficiente por ahora. El sol apenas comenzaba su lento descenso detrás de la cresta cuando Frank y Nakoa entraron en Harjanstad, un tugurio de una sola habitación en el borde de Dust Hollow donde los hombres venían a beber, escupir y compartir malas ideas.
La sala quedó inmóvil en el momento en que entraron. Frank no dijo nada, solo asintió una vez al cantinero y llevó a Nakoa a la mesa del rincón más lejano. Ella se sentó con la espalda contra la pared, los ojos escaneando la habitación con el enfoque tranquilo de alguien que había sobrevivido a demasiadas emboscadas. No habían venido buscando problemas, solo agua y un poco de paz, pero los problemas ya estaban sentados al otro extremo de la barra. Jedidia Bas, con botas polvorientas apoyadas en un taburete, un abrigo largo colgando de un hombro, giró la cabeza lentamente. Su hijo Reed estaba a su lado, sonriendo, con los pulgares enganchados en el cinturón. Frente a ellos estaba Cladane, un hombre delgado con manos de minero y un temperamento conocido desde Dead Creek hasta Silver Hollow. «Mira lo que trajo el gato», dijo Cla, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Frank no respondió. «¿Te estás quedando sordo, Boone?», preguntó Reed. «¿O estás demasiado orgulloso para hablar cuando traes a uno de esos animales adentro?». Los dedos de Nakoa se apretaron alrededor de su vaso. Jedidia se puso de pie lentamente. Era mayor, más pesado, pero llevaba la autoridad de la tierra y el dinero. «No repetiré lo que todos en el pueblo ya saben», dijo con calma, su voz como grava bajo una rueda de carreta. «La compraste como comprarías una mula. Tal vez piensas que eso significa que es tuya, pero hay una diferencia entre propiedad y exhibir vergüenza». Frank levantó la vista, sus ojos cansados pero firmes. Jedidia dio un paso más cerca. «¿Sabes lo que es, Boone? ¿Sabes de dónde viene? Sangre, flechas, carretas quemadas. No es una esposa, no es una mujer para criar bajo el mismo tejado que nuestras hijas». Reed se inclinó. «Solo entrégala en silencio. Nadie necesita salir herido». Frank se puso de pie, no rápido, no lento, solo lo suficiente para recordar a la sala que aún era más grande que la mayoría, que su silencio no era miedo, era elección. «No es mía», dijo, «porque no es de nadie». Cla se burló. «Así no funciona esto». La voz de Frank bajó. «No es una bestia, no es un premio, y seguro como el infierno que no necesita el perdón de hombres que la habrían enjaulado y llamado justicia». El rostro de Jedidia se endureció. Reed alcanzó algo bajo su abrigo. Frank dio un paso adelante, colocándose entre Nakoa y la sala. «La tocas», dijo, con voz plana, «y tendrás que pasar por encima de mí para hacerlo». El silencio que siguió fue frágil. Reed dudó. Jedidia levantó una mano. «Esto no ha terminado», dijo. Frank asintió una vez. Bien. «Entonces puedes pasar esta noche pensando bien si tu orgullo vale la pena morir por él». No alzó la voz, no sacó su arma, pero nadie más se movió. Él y Nakoa salieron sin decir una palabra, la puerta crujiendo al cerrarse detrás de ellos. Dentro, la tensión permaneció, afilada como una espada desenvainada, y por primera vez en mucho tiempo, Frank Boone no era solo un hombre con tierra. Era un hombre con algo por lo que estaba dispuesto a morir. El viento se levantó justo después del atardecer, trayendo consigo más que polvo. Trajo un tipo de silencio que presionaba contra las costillas, el tipo de quietud que no era calma, sino enroscada. Se deslizaba entre los árboles y sobre los campos como algo buscando, algo esperando. Frank estaba sentado al borde del porche, una tira de cuero en su regazo y una lata de aceite abierta a su lado. Sus dedos se movían con propósito tranquilo, enrollando y puliendo, pero sus ojos seguían desviándose al horizonte. Dentro de la cabaña, Nakoa alimentaba el fuego con movimientos lentos y metódicos. La olla hervía a fuego lento, el aroma del guiso flotando en la noche, pero ninguno de los dos tenía hambre de verdad. La luna ya estaba alta, llena y amarilla, hinchada como si tuviera algo que decir. Entonces vino el golpe. No tentativo, no cortés. Golpeó contra la madera como una advertencia. Frank se puso de pie, su mano ya en el rifle apoyado contra la pared. Abrió la puerta sin decir una palabra. Bob Merriweather estaba en el porche, con el sombrero torcido, un chal echado sobre los hombros, respirando como si hubiera corrido todo el camino desde el pueblo. «Están viniendo», dijo, con voz rasposa por la urgencia. Jedidia, su chico,
Unos pocos más. Han estado bebiendo, pero no están tambaleándose. Están furiosos. Dijeron que la tomarían por la fuerza y harían un ejemplo de ti. La boca de Frank se apretó. No preguntó cómo lo sabía. No necesitaba hacerlo. Tengo un carro detrás de mi huerto, continuó ella. Una mula vieja, medio ciega, pero mala como el pecado. Los llevará al oeste. Manténganse bajos, no se detengan. Detrás de él, Nakoa ya había dado un paso hacia la puerta, poniéndose la bota. Sus ojos se encontraron con los de él, claros, sin miedo, listos. Asintió una vez a Bob Merriweather. Gracias. Vayan, susurró ella, antes de que encuentren su rastro. 10 minutos después, el carro de la mula rodaba por el borde de Dust Hollow, las ruedas crujiendo suavemente, la luz de la luna pintando líneas plateadas a través de la pradera. El pueblo desapareció detrás de ellos, tragado por árboles y tensión. Nakoa estaba sentada junto a Frank, el rifle sobre sus rodillas. Ninguno habló. Cruzaron lechos de ríos secos y se abrieron paso entre rocas dispersas. El sendero era áspero pero transitable. La mula avanzaba con paso firme, los cascos triturando la grava como manecillas de un reloj que marcaban demasiado fuerte cerca de la medianoche. Mientras doblaban en un paso estrecho entre dos acantilados de piedra, la noche se rompió. Un disparo de rifle desgarró el silencio. La mula gritó, encabritándose. El carro se sacudió violentamente hacia un lado, una rueda atrapada en una rodera, rompiendo un radio. Frank saltó, agarrando las riendas, estabilizando al animal. Otro disparo sonó, más cerca esta vez. La voz de Frank fue baja y afilada. Fuera del sendero, ahora. Nakoa saltó, sus botas aterrizando con fuerza. Corrieron, trepando entre arbustos y cardos, deslizándose por las sombras. Detrás de ellos, los cascos retumbaban, las voces de los hombres se alzaban, lanzando burlas y maldiciones a la oscuridad. Frank los guió por un cauce seco, el suelo suelto bajo sus pies, hasta que llegaron al pie de una cresta empinada. La pendiente era irregular, cubierta de rocas desmoronadas y arbustos. Sube, dijo. Ella miró hacia arriba. El camino era estrecho, traicionero. Él se agachó. Pisa mi espalda. Ella dudó solo un segundo. Hazlo. Ella subió, sus manos clavándose en las rocas, las botas presionando sus hombros. Frank no se inmutó. Se afirmó, los dedos agarrados a la tierra, los dientes apretados mientras su peso pasaba sobre él. Ella alcanzó la cornisa, se giró y extendió la mano hacia abajo. Él tomó su mano y se impulsó hacia arriba, las botas resbalando, la respiración entrecortada. Colapsaron uno junto al otro en el polvo en la cima. Abajo, las voces resonaban, buscando, dispersándose, pero aún no escalando. No se rendirían, no ahora. Frank metió la mano en el bolsillo de su abrigo. El papel viejo aún estaba allí, amarillento y suave por el desgaste. Lo desdobló. Propiedad transferida, decía, bajo un nombre que nadie se había molestado en escribir correctamente. Lo sostuvo a la luz de la luna, miró la cosa que alguna vez le había hecho sentir que había hecho algo decente. Luego lo rasgó una vez, 2 veces. Dejó caer los pedazos. El viento los atrapó, los levantó como plumas, los esparció por el acantilado hacia la oscuridad. Se giró hacia Nakoa. No eres propiedad, dijo. No estás salvo.